Ok, como dice el título, y vamos a ver ejercicios, unos cuantos ejercicios con integrales impropios, unos pocos, y otros que tengan que ver con teorema fundamental o con lo que hayamos visto de esta parte del curso. Específicamente vamos a ver ejercicios que se parezcan mucho a los que vienen en su guía para pues ayudarles a resolverlos, ¿no? Y para que así pues salga su examen parcial, ¿no? Vale. El viernes pasado, de hecho, hicimos este ejercicio de acá arriba, que es uno que se parece mucho al que viene en su guía, pero esta es la versión para versiones definidas sobre intervalos no infinitos e intervalos no acotados. Y dice que si f y g son funciones definidas en ese tipo de intervalos, tal que f de x siempre es mayor o igual a cero, g de x siempre es estrictamente mayor a cero, y las funciones son integrables en cualquier intervalo a, b, entonces si el límite del cociente existe y es mayor a cero, es equivalente que una de las integrales impropias converja a que la otra lo haga, ¿no? Entonces, vamos a utilizar, no utilizamos este ejercicio en específico para resolver integrales impropias de este tipo, así que vamos a hacer una rápido. Eh, y vamos a comenzar con esta de acá abajo. La integral impropia de 1 a infinito de 3 sobre raíz de x más 2 sobre raíz de x cúbica. Entonces, viene la primera pregunta. Esta cosa, ¿qué creen que pase? ¿Converge o diverge? ¿Converge o diverge? ¿Qué creen? Converge. Converge. Ok, recuerden que normalmente cuando estamos hablando de integrales impropias sobre intervalos no acotados, cosas de este estilo, de 1 sobre x a la n, con n, si es mayor o igual a 2. Ajá, creo que también lo probamos para 1, pero no estoy seguro. Pero bueno, para n igual a mayor o igual a 2, estas cosas convergen, ¿sí? Pero de los primeros ejercicios que vieron con Luis, probaron que la integral impropia de 1 sobre raíz de x diverge. Y pues bueno, tienes esta cosa y tienes esta de acá. Y pues se parece mucho, ¿no? Entonces, viendo esta de acá al lado, pues ahora sí que creen que pase. Que diverge. Que divergen, ¿no? Porque pues igual estamos tratando una raíz en un denominador. Y pues acá también, ¿no? Nada más que es un poquito más grande, pero pues sí, para esto me parece indicar que esta cosa diverge. Y podemos hacerlo con teorema fundamental y bla, 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 pero no necesitamos meternos con muchas cuentas y simplemente aplicamos este ejercicio de acá arriba. Entonces, vamos a hacer eso. Primero necesitamos definir las funciones que nos van a ayudar. Solución. Bueno, primero, yo digo que esta cosa, vamos a poner en rojo, diverge. Esa es nuestra afirmación y vamos a demostrarla. Entonces, definimos, vamos a definir dos funciones f y g, como nos marca el teorema, que vayan de 1 a infinito, como, pues f de x, la función que está dentro de la integral. Normalmente así la tienen que definir, no tienen que, con ese teorema, f, que sea esa función. Y g de x. Como queremos ver que esta cosa diverge, tenemos que apoyarnos en una función tal que su integral y propias sepamos que diverge. Y pues sabemos que 1 sobre x diverge, entonces, pues sí, ¿no? Tiene sentido decir que definir a g de x como 1 sobre raíz de x. Ahora, el ejercicio igual te pide que las funciones sean o negativas, ¿no? Y g en específico que sea estrictamente positiva. Pero pues estas funciones en ese intervalo sí lo cumplen. Notemos que f de x siempre es mayor o igual a cero y en específico g de x es estrictamente mayor a cero para cada x en el intervalo 1, infinito. Y ahora vamos a calcular el límite del cociente. Límite cuando x se va a infinito de f de x sobre g de x, ¿qué va a ser esa cosa?
Bueno, tenemos 3 sobre raíz de x, pero cuando lo dividimos entre 1 sobre raíz de x, se van a eliminar las raíces. Entonces nada más me va a quedar 3. Y tenemos 2 sobre raíz cúbica de x. Eso lo podemos ver como 2 sobre x a la 3 medios, ¿no? Y cuando lo dividimos sobre 1 sobre raíz de x o x a la 1 medio, ¿eso que te va a dar? Pues según yo, me debería de dar 2 veces 2 sobre raíz de 2 sobre x, de hecho, perdón. 2 sobre x. ¿Sí? Bueno, si explico bien este desarrollo de acá arriba, tendremos el 2 por x a la menos 3 medios por x a la 1 medio, pero pues, se suman los exponentes y te quedaría menos 3 medios más 1 medio, sería menos 1, y pues ya eso es la x que está dividiendo, ¿no? Entonces tenemos este límite, ¿y cuánto vale este límite? Pues como el 3 no tiene X, existe el límite. Y sería 3, ¿no? Sería 3. El 3 se queda así porque no depende de x, así que es constante. Y luego, ¿quién es el límite de 2 sobre x? Pues cuando la x se va a infinito, 1 sobre x se va a 0. Entonces, este límite es simplemente 3. Y 3 es estrictamente positivo. Así es, ese es el límite. Y pues ya simplemente aplicamos el ejercicio de acá arriba. Entonces, sabemos que la integral de 1 a infinito de la función g de x, d de x, en este caso g de x es 1 sobre raíz de x, diverge. Entonces, pues ya el criterio de acá arriba nos da en automático que la integral impropia que queremos calcular de la función f de x también diverge. Bueno, aquí voy a poner explícitamente quién es f. 3 sobre raíz de x más 2 veces raíz de x cúbica. Sí, esta cosa diverge. Y pues ya, se acabó el problema. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos? Pues primero supusimos que bueno, tenemos que ver si esta cosa diverge o no. Nosotros afirmamos que sí, porque ya más o menos conocemos ese tipo de funciones. Entonces definimos a nuestra función f como lo que está dentro de la integral y g de x como una función auxiliar que ya sepamos que su integral impropia diverge. En este caso, 1 sobre raíz de x. Calculamos el límite del cociente y aplicamos el teorema e inmediatamente se sigue el resultado que queríamos. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, todo bien. No. Todo bien. Ok, qué bueno. Vale. Ese es el primer ejercicio. Vayamos con el segundo ejercicio, el inciso B. Tenemos la integral impropia de 1 a infinito de 3x más 2 sobre 2x cuadrada más 3x. Entonces, misma pregunta. ¿Esta cosa qué creen que haga? ¿Converge o diverge? Diverge. Yo diría que diverge. Diverge. Rápidamente, ¿por qué creen que diverge? Porque el exponente hay un exponente en el denominador que es mayor que cualquier otro exponente del numerador. Ok, sí. Ujú. Sí, normalmente cuando estás calculando estas integrales, te fijas en a qué integral, cuál es la integral a la que más se parece. Y por ejemplo, sabemos que el denominador de abajo le gana al de arriba y le gana por 1. Entonces esta cosa se parece un poco a la integral impropia de 1 sobre raíz de x.
Y sí, en su momento sí vieron con Luis que, ajá, ya me acordé, sí vieron que esta cosa diverge. Creo que sí. Y si no, lo podemos usar. Pero bueno, ajá. Esta cosa pues se va a parecer mucho a esta función y pues esa función ya sabemos que es integral impropia diverge, así que yo digo que esta cosa diverge. Bueno, vamos a utilizar esto de acá, vamos a ponerlo en rojo, para probar que esta integral impropia diverge. Entonces, otra vez hacemos lo mismo, definimos las funciones f y g sobre el intervalo que nos indica la integral. Y lo mismo, f de x la podemos definir como la función que está dentro de la integral. 3x más 2 sobre 2x cuadrada más 3x. Y g de x va a ser igual a, ¿quién? A 1 sobre x. Vale. Entonces hacemos lo mismo. Bueno, señalamos primero que ambas son no negativas. G es estrictamente positivas. Es estrictamente positiva. Para cada x en el intervalo 1, infinito. Y ahora sí calculamos el cociente. ¿Quién es el límite cuando x tiende a infinito? De la función f de x sobre g de x. Bueno, aquí no estaba el paréntesis. Más adelante. Bueno, pues este es el límite cuando x tiende al infinito. Cuando dividamos f por g, que sería 1 sobre x, se va a pasar una x, la x acá arriba, ¿no? Y notemos que el denominador de f está multiplicado por x, entonces se van a eliminar esas x. Entonces, este límite es igual a 3x más 2 sobre 2x más 3. Sí. ¿No sería 2x al cuadrado? No, otra vez porque estás dividiendo sobre 1 sobre x. Cuando divides sobre 1 sobre x, esta x de acá se pasaría así. Entonces tienes que esta x multiplica a todo este cociente, pero el denominador de f, tiene multiplicado x. 2x cuadrado, pues es 2x por x y 3x es 3 por x. Entonces se Ah, eliminan ya. un x. Ujú. Sale, muchas gracias. Sí. Entonces, te queda ese cociente de ahí. Y existe ese límite. Más importante, ese límite, pues, existe y es positivo. ¿Qué creen? Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo lo calculamos? ¿Alguien se acuerda? ¿El gallo se acuerda? Layo dice que no se acuerda. A ver, de hecho ya me pusieron que 3 medios. Y sí, nada más para que se acuerden del truco de cómo calcular estos límites, pues podemos multiplicar arriba y abajo bueno, podemos multiplicar por un 1 y lo vamos a hacer por un 1 de la forma 1 sobre x sobre 1 sobre x. Entonces, eso lo hacemos arriba y abajo. Entonces, cuando hacemos esa multiplicación, te queda que este es igual a 3 más 2 sobre x sobre 2 más 3 sobre x. Y pues el límite de lo que está arriba, otra vez 3 es constante y 2 más 2 sobre x pues se va a 0. Entonces lo de arriba tiene el límite 3. Y lo de abajo similarmente tiene el límite 2. Entonces esta cosa va a ser el cociente de los límites que va a ser igual a 3 medios. Y 3 medios es positivo. Entonces, ajá. Ya tenemos que nuestro límite es positivo y pues ya simplemente aplicamos el ejercicio. Pero la integral impropia de 1 infinito de 1 sobre x de dx diverge.
Entonces, pues ya el ejercicio nos dice en automático que la integral impropia de esta cosa de 3x más 2 sobre 2x cuadrada más 3x diverge. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? En el chat. ¿Por qué se puede asegurar que f y g son positivas? No entendí esa parte. Bueno, pues ahora sí que como que tendrás que hacer las cuentitas y todo, pero, por ejemplo, para g de x, te estás tomando, g de está definida sobre el intervalo 1, infinito, así que te tomas un x en ese intervalo. Entonces, ¿qué puedes decir? Que 1 es, x es mayor a 1, entonces 1 sobre x, pues, a ver, va a ser ahora menor a 1, pero pues siempre va a ser estrictamente positivo, ¿no? Esa es una desigualdad de cálculo. Pero ajá, se cumple esto. Entonces esto ya te dice que pues, g de x nunca es, siempre es estrictamente positiva. Y lo mismo para f, tendrías que hacer las cuantitas, pero pues pasa algo similar, ¿no? Tomas una x en el intervalo 1, infinito y empiezas a multiplicarlo por cosas y pues ya. Entonces ahí nada más estoy agarrando los pasos, pero pues si quieren ponerlos, póngalos. Pero igual y tal vez sí se puedan sí se puedan omitir algunos pasos. A ver, si no pongo nada más el de f. A ver, para f tenemos que x está en 1, infinito. Entonces x es mayor a 1. Entonces 3x más 2 forzosamente va a ser mayor a 1 y mayor a 0. Y similarmente también se puede ver que 2x cuadrada más 3x es mayor a 0. De hecho va a ser mayor a 1 aquí porque x es mayor a 1. Entonces cuando hagas el cociente, se va a seguir que f de x y va a ser mayor a 0. ¿Por qué no puede ser 2/3 el límite? Porque no es 2/3. No, el límite no puede ser 2/3. Haciendo las cuentitas sin multiplicar por el 1, pues. Es que lo haces por el 1 para que te salga más fácil, si no, pues la otra forma que tendrías para demostrar este límite, pues, para calcularlo es por definición, pero no te vas a poner a usar definición de límite aquí. Es más, es mucho más cómodo multiplicar por el 1 de la forma 1 sobre x sobre 1 sobre x. Y ya nada más utilizas que ya conoces el límite cuando x se va a infinito de 1 sobre x, que es 0. Entonces, pues ya, por eso multiplicas por el 1 sobre x. En general, pues si tienes funciones de este estilo, el límite van a ser pues los coeficientes que acompañen a la x con el mayor exponente. ¿Vale? Bueno, igual les digo, igual en su tarea traten de argumentar nada más un poco por qué las funciones son positivas o negativas, pero pues no tienen que ser tan no tienen que ser tan profundos con sus pasos, ¿no? Nada más pues no tienen que lo que está que lo que compone la función sea siempre positivo o distinto de cero. Ya con eso. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Perdón, no se escuchó muy bien. Ujú. ¿Ya se me escucha? Sí, ya. Hay problemas si en el examen usamos L'Hopital o L'Hopital, no sé cómo se... Pueden utilizar L'Hopital, pero si lo vas a utilizar, pues sí, pues estas funciones son derivables, lo de arriba se va a infinito, lo de abajo se va a infinito y cosillas así, ¿no? Que sí se respete la regla. Pero sí si vas a usar el L'Hopital, tienes que cumplir las hipótesis del teorema de L'Hopital. Ujú. Sí, no hay problema, puedes utilizar todo el cálculo 1, ok. pero en mi opinión no es necesario. Sí, siempre, también sí se va a salir por L'Hopital, pero no se complica mucho la vida. Si pueden hacer cosas más sencillas, mejor hagan.
Váyanse por lo sencillo. Bueno, y vamos a hacer una última integral impropia. La integral impropia de la función 6x más 2 sobre 3x cuadrada, 3x cúbica, perdón, más x cuadrada. A ver, ¿esta cosa converge o diverge? Converge Converge. ¿Por qué converge? porque se parece a la que habíamos puesto de 1 sobre x a la n, ¿no? 1 sobre x a la n n. mayor o igual. Ajá, en particular se parece mucho a 1 sobre x cuadrada. La diferencia de los exponentes, arriba y abajo, es de 2. Entonces se parece a esto y esta cosa ya sabemos que converge. Así que sí, tiene sentido decir que pues esta cosa va a converger. Y pues podemos utilizar el mismo teorema y de la misma manera que lo hemos venido haciendo. Entonces definimos f y g que vayan de 1 a infinito, de a r como f de x igual la que está dentro de la integral, 6x más 2 sobre 3x cúbica más x cuadrada. Y g de x, pues la función a la que parece que ya sabemos que converge. En este caso, 1 sobre x cuadrado. Igual notemos que f de x es mayor o igual a 0 y g de x es mayor a 0 para cada x en el intervalo 1, infinito. Y pues, ¿quién es el límite de esas cosas? El límite cuando x tiene infinito de f de x sobre g de x va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito de, igual que hace rato, todo lo que está en el denominador de f está multiplicado por x cuadrada. Entonces, cuando divida entre 1 sobre x cuadrada, se me va a cancelar una x cuadrada abajo. Entonces, esto va a ser el límite de 6x más 2 sobre 3x más 1. ¿Vale? E igual lo mismo, para calcular este límite, pues multiplicamos por 1 sobre x arriba y abajo. Así que esto va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito de 6 más 2 sobre x sobre 3 más 1 sobre x. El límite de arriba es 6, el de abajo es 3, entonces este límite es 6 sobre 3 igual a 2 y 2 es un número positivo. Y luego, pues, hacemos notar que la integral impropia de la función g que definimos, ya sabemos que converge. Entonces, la integral impropia de la función f a la que queremos calcular, 6x más 2 sobre 3x cúbica más x cuadrada, también converge. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? No. ¿Todo bien? Ok. Entonces, en su tarea, y de hecho en el examen van a poder utilizar, creo que sí van a poder utilizar todos los lemas, incluso los que vienen antes de su guía, sin tener que demostrarlos. Así que los más útiles van a ser este ejercicio y su equivalente para funciones no acotadas. Y el de, ¿quién? Y el de y el de comparación.
¿En qué varía de que la función g de x sea 1 entre x y 1 entre x cuadrada? Fácil. Bueno, la función, bueno, la integral impropia de 1 sobre x diverge. Creo que eso no lo probamos, pero lo pueden utilizar. Esta cosa diverge, pero sí se probó, y fue de hecho de las primeras demostraciones que vieron, que, bueno, las primeras integrales impropias que vieron, que la integral impropia de 1 sobre x cuadrada converge. Entonces, esa es la diferencia, que a partir de n mayor o igual a 2, las integrales impropias de este estilo siempre van a converger, siempre. En cambio, si te vas un poquito más arriba, como es el caso de 1 sobre x, esas cosas ya van a diverger. Así que sí hay una diferencia entre cómo defines g, ya sea si como 1 sobre x o 1 sobre x a la n, con n mayor o igual a 2. Simplemente recuerda que si quieres probar que algo diverge, utilizas esta de acá, que es diverge. Y si quieres probar que algo converge, utilizas estas de acá, que ya sabes que converge. ¿Sí? Ok. Bueno, ya con esto pues terminamos los ejercicios de integrales impropios. Ahora vamos a ver otros que se parezcan a los que vienen en su guía. A ver, ejercicio. Haya las áreas de las regiones limitadas por, y aquí vienen los incisos, inciso A, las gráficas de f de x igual a, vamos a ponerle x cuadrado, y g de x igual a x cúbica. Entonces, por ahí viene en su guía un ejercicio de este estilo. Vamos a hacer uno o dos de ese estilo. Entonces, el primero dice, tenemos que encontrar el área que está encerrada entre las regiones limitadas por las gráficas de las funciones x cuadrada y x cúbica. Entonces, conviene ver las gráficas de esas cosas. Entonces, vamos a poner la función x cuadrada, es esta de acá, y la función x al cubo es esta de acá. Entonces, tenemos que ver el área de la región que está entre esas dos gráficas, que pues, sería esta parte de acá, ¿no? Entonces, el área que queremos calcular es x cúbica menor o igual y menor o igual a x cuadrado. Ahí está. Bueno, aquí me marca todo eso de hasta acá, pero vamos a... Solo nos importa el área acotada. El área acotada pues sería la que está como que en esta parte, ¿no? Entre 0 y 1. Entonces, esta área azul es la que queremos calcular. Entonces, primero que nada, ¿qué necesitamos para determinar esta región? ¿Qué harían? Calcular la integral de x al cuadrado desde 0 hasta 1 y lo mismo para x cúbica. Notamos, intuitivamente podemos ver que x al cuadrado, bueno, va a ser mayor, la integral va a ser mayor que la integral de x al cubo, y entonces restaríamos la integral de x al cuadrado menos la integral de x al cubo, y así podremos obtener el área. Ok, vale. Nada más que te adelantaste un poquito, pero sí está bien. Su compañero dice algo, que x cuadrada va a ser mayor a x cúbica. En general, eso no es cierto, porque por ejemplo aquí, x cuadrada sí es mayor a x cúbica en el 0, 1, pero fuera de eso parece que de 1 a infinito, x al cubo le va a ganar a x cuadrado, ¿no? Entonces, primero tenemos que ver en qué región la x cuadrada le gana a x cúbica. Y esa región va a coincidir
la región que está determinada por las intersecciones de ambas gráficas. Entonces, antes que empezar con la integral y eso, primero tenemos que encontrar la intersección de dichas gráficas que te pide, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso y ya después se dan las f de x de 0 a 1. Así es, parece que va a ser en el intervalo 0 a 1. Entonces, vamos a ver eso antes de meternos con la integral y todo eso. Entonces, veamos en dónde se intersecan las gráficas de f y g. Bueno, vamos a poner así, gráfica de f y gráfica de g. Entonces, sea x tal que, ¿cómo vamos a ver que se intersecan las gráficas? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué ecuación planteamos o qué? A La partir de igualdad entre la igualdad entre ambas funciones. Sea x tal que f de x es igual a g de x, ¿no? Pero pues esta cosa, g de x es igual a x cúbica y esta cosa de aquí es igual a x cuadrada. Pues bueno, entonces esto equivale a que x cuadrada menos x cúbica sea igual a 0, ¿no? Entonces tenemos esto, podemos factorizar una x cuadrada, entonces esto va a ser igual a x cuadrada por 1 menos x. Y pues ya se sabe, ¿no? Si un producto es 0, entonces uno de los factores tiene que ser 0, ¿no? Entonces esto equivale a que x cuadrada sea igual a 0 o 1 menos x sea igual a 0. A lo que es lo mismo, x igual a 0 o x igual a 1. ¿Vale? Entonces, las gráficas se intersecan en x igual a 0 y x igual a 1. Y pues otra vez, nos importan las regiones que estén limitadas por las gráficas, es decir, nos importan regiones acotadas. Así que, es decir, el área de la región a calcular, pues, creo que se llama mal eso, pero está determinada para las x en el intervalo 0, 1. Ok, una buena pregunta. ¿Por qué los igualamos? Queremos encontrar un punto A, B en la intersección de las gráficas. ¿Sí? Ese es que queremos, ese es que las gráficas se intersequen, queremos encontrar un punto ahí. Pero eso equivale a que el punto A, B esté en la gráfica de F y el punto A, B esté en la gráfica de G. Pero, pues, si el punto A, B está en la gráfica de F, eso quiere decir que B es igual a F de A. Así se define el conjunto gráfico. Y si el punto A, B está en la gráfica de G, eso equivale a que B sea igual a G de A. Y pues, si este punto está en ambos, entonces eso quiere decir que F de A es igual a G de A, que es lo que pusimos aquí, nada más que con X. ¿Sí? Entonces es por eso que para encontrar la intersección de las gráficas, nos tomamos una X tal vez que las imágenes para ambas funciones sean iguales. Por ese desarrollo de aquí. Vale. Entonces, ya determinamos dónde es la región a la que queremos acotar. ¿Dónde está la región que queremos acotar? Está determinada en el intervalo 0, 1. Y pues bueno, ahora sigue ver pues sigue cómo calcular la integral, ¿no? Entonces vamos a hacer un dibujo aquí rápido de qué era lo que teníamos.
Así. Ok, que mi función f sea x cuadrado sea algo así, ¿no? Supongamos que ahí está el 1. Entonces, digamos que esta es x cuadrada y la función x cúbica sea esta de acá. Está por debajo, ¿no? Ahora, ¿cómo queremos calcular el área que está entre esas dos? Esta área en azul. Pues bueno, lo que podemos hacer es primero calculamos el área que está por debajo de x cuadrado, que sería toda esta. Esa es toda el área que está por debajo de x cuadrada, que pues ya sabemos, corresponde a la integral de x cuadrada en el intervalo 0, 1, y le quitamos el área que está por debajo de x cúbica en el mismo intervalo, que sería esta parte de acá. Y otra vez esa cosa va a coincidir con la integral, en este caso de x cúbica. Entonces, si restamos ambas áreas, pues ya nos quedaría el área que queremos, ¿no? Que es esa área en morado que queda. Pero, pues, lo que estamos haciendo ahí es la integral de 0 a 1 de x cuadrada menos la integral de 0 a 1 de x cúbica. Por propiedades de las integrales, esto equivale a calcular la integral de 0 a 1 de la función x cuadrada menos x al cubo, ¿no? Entonces, si quieren calcular el área, pues simplemente hay que calcular la integral de esta cosa. Sí, y sí, esta cosa es mayor o igual a 0. Si la función x cuadrada menos x cúbica es mayor o igual a 0. ¿Por qué queremos que esta cosa sea no negativa? Pregunta. Porque estamos hablando de área, no tendría mucho sentido que habláramos en área negativa en este caso. Exactamente. Si la función fuera negativa, entonces la integral sería negativa, lo que nos dice que estaríamos hablando de un área negativa. Pero pues no nos interesa eso, nos interesa hablar de áreas positivas, por eso necesitamos que la función a integrar sea estrictamente, bueno, sea mayor o igual a 0, para hablar de áreas pues positivas, ¿no? Áreas tangibles. Entonces hay que mostrar después que la función f le gana a la función g. Bueno, la función x cuadrada le gana a la función x cúbica. Entonces, ahora bien, sea x en el intervalo 0, 1, que es donde digo que está el área, está la región que queremos calcular su área, ¿no? Entonces, si x está entre 0 y Disculpa, 1, entonces ajá, en caso de que la función se interseque los dos puntos en la parte negativa, ¿ahí qué pasaría? no, tal cual no diría que, ya, por ejemplo, digamos que tenga las funciones que están por acá abajo, ¿no? Algo así. ¿A eso te refieres con la parte negativa o cómo? Sí, eso me... Ajá, pues igual lo mismo. Digamos que esta es la función en verde es la f y la función en azulito es g, ¿no? Lo mismo, quieres hablar de áreas positivas, entonces debes de integrar sobre la función que sea positiva. En este caso creo que sería f menos g, la que sería mayor o igual a 0. Si f menos g es mayor o igual a 0, entonces la integral va a ser mayor o igual a 0, por lo tanto tu área ya va a resultar positiva. Así que es lo mismo, tienes que ver cuáles de las funciones es mayor y pues, pues calcular el área en ese orden, ¿no? Bueno, calcular la integral de la resta, que es la resta positiva. ¿Sí? Vale, gracias. Ok. Entonces, queremos ver que x cuadrada le gana a x al cubo. Nos tomamos una x en la región que ya propusimos, ¿no? Entonces sí, x es menor o igual a 1 y mayor o igual a 0. Y x cuadrada es mayor o igual a 0. Esto por ser un cuadrado. Entonces,
como esta cosa es positiva, puedo multiplicarla por toda esta desigualdad de la izquierda y se va a conservar el orden. Así que se va a quedar que 0 por x cuadrada, que es 0, va a ser menor o igual a x por x cuadrada, que es x al cubo. Y esto va a ser menor o igual a 1 por x cuadrada, que es x cuadrada. Y pues ya, esto es lo mismo decir que, no es cierto, que g de x es menor o igual a f de x, o bien que f de x menos g de x es mayor o igual a 0 para cada x en el intervalo 0,1. Entonces, el área de la región a calcular está dada. Vamos a borrar esta cosa de acá. Por la integral de que va en la integral en la región que nos ya encontramos, de 0 a 1, de la función positiva f de x menos g de x de x. Esta integral es la que me va a dar el área que queremos, ¿no? Entonces esto va a ser igual a la integral de 0 a 1 de la función x cuadrada menos x cúbica de dx, ¿no? Por propiedad de la integral, esto lo puedo abrir como la integral de 0 a 1 de x cuadrada de dx menos la integral de 0 a 1 de x cúbica de dx. Ok. Y nosotros ya sabemos cuál es la integral de x cuadrada y de x cúbica. Ya la habíamos calculado así como que con sumas. Y pues también lo podemos calcular con teorema fundamental, pero pues aquí con sumas es más que suficiente. Si no me recuerdo, la integral de x cuadrada de 0 a b era b al cubo sobre 3. En este caso sería 1 al cubo sobre 3 menos la integral de x cúbica de 0 a 1 sería 1 a la cuarta sobre 4. Eso es 1/3 menos 1/4 y esa cosa es 4 doceavos menos 3 doceavos, 1 doceavo, ¿no? Por lo tanto, el área de la región mide 1 doceavo unidades. Vamos a ponerlo así. Esa sería mi respuesta. ¿Sí? Sí. ¿Hay alguna pregunta? Por mi parte, ¿no? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno. Ok, entonces, si este ejemplo ya quedó, vamos a pasar a otro ejemplo. Un poco más complicado. Vamos un poco. Ve. Y otra vez, allá el área de las regiones limitadas por las gráficas. De f de x igual a x y g de x igual a, vamos a ponerle x cuadrada menos 2. Y otra vez, primero, encontremos Profe, en la prueba pasada no era 1 al cuadrado sobre 2 menos 1 al cubo sobre... ¿para qué? 1 al cuadrado, el momento de calcular las integrales. Sí, en el momento de calcularlas. No, recuerda que la integral de, y esto lo vimos con sumas, la integral de x cuadrada de 0 a b
es igual a b al cubo sobre 3. En este caso, si reemplazas a b por 1, que es mayor a 0, te queda 1 al cubo sobre 3. Y lo mismo para la otra. La integral de 0 a b de x al cubo de dx es igual a b a la cuarta sobre 4. Si reemplazas el b con 1, te queda pues el 1 a la cuarta sobre 4. ¿Sí? Cuando integras, ¿no? Cuando integras una función, una exponencial así, normalmente aumentas el exponente en 1. Entonces, si tú dijeras, si es como tú dices, que tendrías 1 al cuadrado sobre 2, pues estarías diciendo que la integral de 0 a b de x cuadrado es igual a x cuadrado sobre 2, pero pues eso como que no es cierto. Entonces, esto no. ¿Sí? Vale. Entonces, ¿dónde me quedé? Así. Primero encontremos dónde se intersecan las gráficas. Las gráficas. Y lo mismo, nos tomamos una X en R tal que f de X sea igual a g de X. Pero por definición de estas funciones, esto nos da la ecuación X igual a X cuadrada menos 2. Entonces, eso equivale a que X cuadrada menos X menos 2 sea igual a 0. ¿Y cómo podemos factorizar esa cosa? ¿Cómo podemos factorizar eso? Podemos pasar el 2 del otro lado y sumar en ambos lados de la ecuación un cuarto. Y ya tendríamos un trinomio cuadrado perfecto. Y pues ya sería más fácil despejar la X, ¿no? No, es que en realidad nunca no dije despejar la X, simplemente factorizar. O sea, sí puedes completar un trinomio cuadrado perfecto, pero pues es más fácil factorizar aquí. Tenemos el término solo es menos 2 y menos 2 lo puedes como el producto de 2 por 1. Entonces yo digo que esta cosa la podemos ver como x menos 2 por x más 1, ¿no? Creo. Ah, y sí, ya han hecho, ya pusieron. Ajá. Sí, entonces no necesitas como que completar trinomios ni irte a la chicharronera. En la mayoría de los casos no necesitas hacer eso. Simplemente es una factorización rápida y pues sí, luego hacer. Entonces, sí, no se complica mucho la vida haciendo cuentas de más. Ajá. Entonces tenemos esto y pues como el producto es 0, este equivale a que x menos 2 sea igual a 0 y o x más 1 sea igual a 0, pero pues este equivale a que x sea igual a 2 o x sea igual a menos 1. Así, el área entre las gráficas, bueno, la región entre las gráficas, está delimitada en el intervalo menos 1,2. Igual, solo me importa como que hay regiones acotadas, por eso nada más me tomo el área que está entre el lugar. Y pues bueno, lo mismo que hace rato, sigue ver cuál de las dos funciones es mayor en este intervalo. Aquí en ese momento para juzgarlas pueden apoyarse en un graficador o algo. Entonces tenemos x cuadrado menos 2 y tenemos que x.
Ahí está, X. Entonces la región ahora va a ser esa cosa de ahí. Pues en el dibujo parece ser que sí. La función X le gana a la X cuadrada sobre 2. X cuadrada menos 2, perdón. Sí. Y pues ya esa región en azul sería la que vamos a tener que calcular. Ok, entonces lo que queremos ver es que X sí le gana a X cuadrada menos 2 en el intervalo 0, 1. Hay varias formas de hacer eso. Y pues podemos utilizar, no sé, desigualdades rápidamente. Entonces, vamos a ver. Ahora bien, sea X en el intervalo menos 1,2, tal que X le gane a X cuadrada menos 2. Y pues vamos a resolver esa desigualdad y nos gustaría que la solución de esta desigualdad esté precisamente en ese intervalo. O bueno, o parte de ese intervalo, ¿no? Entonces, X cuadrada menos X cuadrada mayor a X mayor a X cuadrada menos 2 equivale a que 0 sea mayor o igual a X cuadrada menos X menos 2. Pero ya vimos que lo podemos escribir como X menos 2 por X más 1. Y pues bueno, cuando tenemos que un producto es negativo, tenemos dos casos. Tenemos que X menos 2 es positivo y X más 1 es negativo, bueno, menor o igual a 0. O bien, el otro caso es que X menos 2 en este caso sea negativo y X más 1 sea positivo, ¿no? Cuando un producto es negativo es que los factores tienen signos contrarios, ¿no? Entonces es eso. Esto equivale a que en el primer caso X sea mayor a 2 y X sea menor a menos 1. Este primer caso ya lo podemos descartar porque estaríamos diciendo que las X tienen que ser positivas y luego tienen que ser negativas al mismo tiempo. Así que este caso se cancela, o bueno, también puede decir que X aquí pertenece al vacío, ¿no? Como prefieran. Y el segundo caso dice que X tiene que ser menor o igual a 2 y X tiene que ser mayor o igual a menos 1, pero pues eso equivale a que X esté entre 2 y menos 1. Pero pues ese es precisamente el dominio en donde estamos definiendo, bueno, el intervalo donde vamos a calcular las regiones. Entonces, X va a ser mayor o igual a X cuadrada menos 2. Y esto para cada X en la región que queremos. Y pues ya simplemente queda calcular el área. Así, el área de la región está dada por la integral en los intervalos de menos 1 a 2 de la función mayor menos la menor. X menos X cuadrada más 2 de dx. Ok, entonces esto va a ser igual por propiedades de integral a la integral de menos 1 a 2 de x de dx menos la integral de menos 1 a 2 de x cuadrada de dx más 2 veces la integral de menos 1 a 2 de la integral de 1 de dx. Y aquí pues sí ya tendrían que utilizar este teorema fundamental de cálculo. Bueno, nada más señalen que estas integrales pueden evaluar por teorema fundamental de cálculo. Entonces la primera, ¿quién va a ser? Va a ser la primitiva de x, que es x cuadrada sobre 2. Eso sería
2 al cuadrado sobre 2 menos 1 al cuadrado sobre 2 menos la primitiva de x cuadrada es x cúbica sobre 3. Entonces sería 2 al cubo sobre 3 menos menos 1 al cubo sobre 3. Y pues la integral de una constante pues es la constante por la longitud del intervalo. Entonces 2 por 1 por 2 menos menos 1. Entonces, haciendo las cuentitas, tenemos que acá adentro tenemos 4 sobre 2, que es 2. Menos 1 al cuadrado es 1, un medio, menos un medio. Menos 2 al cubo es 8, 8 tercios. Menos, no, menos 1 al cubo es menos 1, por el menos que está afuera, más un tercio. Más 2 por 2 menos menos 1, que sería 2 por 3, que sería 6, ¿no? Entonces, esto de aquí es 3. 3 menos 6 sería 3, más 2, 5, menos un medio, sería 4 medios. Bueno, 4 más un medio. Esto va a ser 4 más un medio. Y pues ya, esa sería mi respuesta. Por lo tanto, el área de la región mide 4 más un medio de unidades. O pueden ponerle 9 medios o esta notación de 4 un medio así, pero pues como prefieran. Pero bueno, esa sería la respuesta. ¿Hay alguna pregunta? Profesor, ¿por qué podemos en esta ocasión como separar las integrales? También lo hicimos hace rato, ¿no? Las integrales siempre las puedes separar porque, pues, propiedades de integral. Sabes que la función x es integrable, la función x cuadrada es integrable y la función constante 2 es integrable. Entonces, puedes abrir la integral cuando las funciones ya sabes que son integrales. De acuerdo. Y pues, hecho acá lo hicimos Y- también, ¿no? Ajá, ¿Y ajá. se podría en cualquier caso, siempre y cuando sepamos que la integral que la ecuación es integrable? Que la función es integrable, ajá, sí. Y que cada una de las funciones que la compone son integrales, ajá. Perfecto. Sí, Gracias. sí, vale. ¿Alguna otra pregunta con este ejercicio? Yo no entendí muy bien cómo usamos el teorema fundamental del cálculo. No sé si podría repetir solo esa parte, perdón. Ya, por teorema fundamental de cálculo, bueno, ¿sabes qué? Bueno, de hecho es el segundo teorema fundamental de cálculo aquí. Porque el segundo teorema fundamental de cálculo te dice que, por ejemplo, en este caso para la integral de x, sabemos que, no sé, vamos a ponerle h de x igual a x al cuadrado sobre 2 es continuo. ¿Y quién es la derivada de h? La derivada de h pues es simplemente x. Entonces el segundo teorema fundamental de cálculo te dice que la integral de a b de la función x de dx pues es simplemente toma h y evalúala en los extremos de la integral h de b, bueno, en los extremos de la integral h de b menos h de a. En este caso pues sí, ¿no? La h sería x cuadrado sobre 2, que sería acá. Y aquí primero le estás evaluando en el 2, en el extremo superior de la integral. Y luego le estás restando la misma función h evaluada en el extremo inferior de la integral. Bueno, el límite inferior de la integral. Entonces, así se aplica el segundo tema fundamental de cálculo para calcular integrales. ¿Sí? Sí, ya quedó más claro, gracias. ¿Por qué había quedado 3 medios más 2? ¿Más qué? 3 medios más
más 3, ¿dónde quedó 3 medios más 3? A ver, el 3, porque es 8 tercios más 1 tercio, es 3, es 9 tercios, que es 3, y el, ¿y qué? Y el más 3, ajá, es más 3, porque al final sale 4, porque al final sale 4 porque hice todas estas cuantitas. Entonces, tenemos un 6, aquí tenemos 2 menos 1 medio, que es 1 más 1 medio, pueden ponerle 3 medios, como quieran. Y aquí tenemos 8 tercios más 1 tercio, pues es 3, y con un signo menos. Entonces, menos 3 más 6 es 3, más 3 medios sería, ¿qué? Sería 9 medios o 4 más 1 medio. Entonces, esas preguntas ya son nada más cuentitas de aquí abajo. Así que para que se convenzan mejor, pues ahora sí que tocaría hacer las cuentitas. Ajá, retomamos la clase y vamos ahora a resolver este ejercicio. Haya una función f tal que la tercera derivada de f sea igual a 1 sobre raíz de 1 menos coseno cuadrado de x. Bueno, supongo que la mayoría de lo que trata de hacer es de alguna forma calcular integral de esa cosa. El problema es que pues, hasta el momento no hemos visto ningún criterio de integrabilidad, ¿no? Mucho menos para integrar 1 sobre una raíz de ese estilo, ¿no? Que estaba bien horrible. Ni siquiera hemos visto integrales de funciones trigonométricas, así que pues, dame de pelón tratar de calcular las integrales directamente. La cosa es que el ejercicio en ningún momento te dice calcula la integral o haz esto, haz otro. Te dice haya una función f tal que haga eso. Entonces, no se vayan con la finta de querer calcular algo que pues, no es posible en este momento. Simplemente tenemos que definir una función f que haga lo que la ecuación me dice. En ese caso, que es tercera derivada, sea ese cociente f de ahí. Así que, ¿qué podríamos hacer? Primero que nada, yo voy a empezar a ver en dónde podría definir mi función f. ¿Y dónde puedo definir mi función f? Cuando esta raíz exista. Es decir, que la de adentro sea mayor o igual a 0. Y bueno, sabemos que la función coseno de x, pues coseno de x siempre está acotada por 1 por arriba, ¿no? Pero coseno también está acotada por abajo por 0 para cada x en el intervalo, no sé, menos pi medios, coma pi medios. Entonces, ¿qué pasa con el cuadrado del coseno en ese intervalo? Bueno, si multiplicamos esa ecuación, esa desigualdad por sí misma, tendríamos que 0 es menor o igual al coseno cuadrado de x, y esta a su vez va a ser menor o igual a 1 en ese intervalo, o bien 1 menos coseno cuadrado de x va a ser mayor a 0 para cada x en el intervalo menos pi medios, coma pi medios. ¿Esto qué quiere decir? Que la función 1 sobre raíz de 1 menos coseno cuadrado de x está bien definida y de hecho es continua en el intervalo menos pi medios, coma pi medios. Sí, entonces tenemos que esa función ya tengo donde podemos definirla más o menos bonito, de manera que sí esté bien definida. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué es lo que se les ocurre ahora hacer?
Pues miren, estamos en así que en este bloque del curso hemos visto teoremas fundamentales e integrales impropias. Y pues aquí no se ve cómo aplicar integrales impropias del todo. Así que tiene sentido usar la otra, teoremas fundamentales. En particular, ¿qué usaríamos? ¿Qué podemos usar, chicos? A ver, ya ponen aquí. Segundo teorema, no. El segundo teorema te ayuda, bueno, como lo puse acá arriba, en azulito, te ayuda a calcular integrales usando primitivas. Entonces, tal. Y como tal, les dije, no queremos calcular una primitiva de la función. Queremos simplemente proponer una función que nos sirva. Identidad pitagórica, pues podrías usarla, pero no es necesaria, según yo. Porque, ajá, tendrías que la raíz del seno, entonces tienes que ver dónde es el seno positivo y pues, es equivalente casi a lo que hicimos, ¿no? Entonces, no necesitas complicarte también usando, bueno, puedes hacerlo, pero no necesitas hacer meterte con identidades trigonométricas. Pero bueno, entonces tenemos que esa función está bien definida y es continua en esa cosa. Entonces, yo voy a aplicar ahora sí, el primer teorema fundamental de cálculo. Entonces, ¿qué te dice el primer teorema fundamental de cálculo? Bueno, que la función f que vaya sobre este mismo intervalo, menos pi medios a pi medios, vamos a ponerle f1. Ahorita vamos a ver por qué f1. La función f1 que vaya sobre ese intervalo, a r, definida como f1 de x igual a la integral de 0 a t de esa cosa, de 1 sobre 1 menos, no es cierto, de 0 a x, f1 de x que sea la integral de 0 a x, de 1 sobre raíz de 1 menos coseno cuadrado de t, de t, que nos dice el teorema fundamental de esta función f1. Que su derivada es igual a la función f. Ajá, dos cosas. Primero que es continua y segundo lo que tú dices. Entonces esta cosa es continua y la derivada de f1 pues es precisamente lo de adentro evaluada en x. Vale, tenemos una función f1 tal que su derivada es lo que nos está pidiendo el problema. Entonces, ya vamos bien. Pero esto solo estamos sacando una primera derivada acá. Necesitamos sacar otras dos derivadas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Qué se les ocurre? Podría ser que F2 sea la integral de F1. Exactamente. Volver a aplicar primer teorema fundamental de cálculo, pero ahora con la función f1. Entonces, la función f2 que vaya de menos pi medios a pi medios, a r definida como f2 de x igual a, vamos a ponerle con una variable diferente, de 0 a x de, no sé, f1 de u de du,
Nada más le estoy poniendo otra variable diferente para no confundirnos con datos. Bueno, creo que se va a confundir más, pero ajá, bueno, así está bien definida, ¿no? Entonces, esta cosa, esta nueva función de f2, otra vez, es continua y satisface que su derivada, pues, ¿quién va a ser? f1 evaluada en x. Añades dos integrales a f1. Exactamente, eso es lo que estamos haciendo, añadir dos integrales. Entonces, ya con esto, con este f2 ya tendríamos dos derivadas, pues todavía falta una, porque queremos una triple derivada. Entonces, hay que volver a aplicar el primer teorema fundamental del cálculo. Y ahora sí, definimos esta nueva función como f minúscula. La función f minúscula que vaya de menos pi medios a pi medios, a r definida como f de x igual a 0 a x de f2 de b de db, es continuo y la derivada de f de x va a ser f2 evaluada en x. Y pues, ¿qué pasa? Notemos que f es 3 veces derivable o 3 derivable. ¿Y quién es la tercera derivada de f minúscula de x? Esto va a ser igual a, pues, la primera derivada de f y luego la derivan dos veces. Pero, pues, ¿quién es la primera derivada de f? De acuerdo a la de arriba, esto es f2 evaluada en x. Y a eso queríamos sacarle la segunda derivada. Pues esto equivale a calcular la derivada de f2 y a eso le calculamos su derivada. Pero la derivada de f2, por cómo definimos f2, es f1 de x. Y luego a eso hay que calcularle su derivada. Entonces, esto va a ser igual a la derivada de f1 de x. Y por cómo definimos f1, esto es igual a la integral de 1 menos coseno cuadrado de x, que era lo que queríamos. Por lo tanto, definimos una función f de x de manera que fuera 3 veces derivable y que su derivada fuera lo que nos pedía al principio. ¿Sí? Puede repetir eso último otra vez. ¿Qué hicimos en el ejercicio? Pues simplemente aplicamos primer teorema fundamental sobre esta función, 1 sobre raíz de 1 menos coseno de cuadrado de x, ¿no? Como esa función es continua, por lo tanto es integrable en el intervalo menos pi medios, pi medios, así que podemos definir una función f1 de esta manera, la función integral de 0 a x de, pues, esa cosa, ese cociente, ¿no? El primer teorema fundamental nos asegura que esa nueva función f1 es continua y que su derivada era la función original. Entonces, pues simplemente vamos iterando el primer teorema fundamental con las funciones que vamos definiendo. A partir de f1 definimos la función f2 y a partir de f2 definimos la función f minúscula, que es la que queremos, ¿no? Y pues ya simplemente es notar que f es 3 veces derivable y que calcular la tercera derivada de f es, pues, primero calcular la derivada de f y luego derivarla dos veces más. Pero la primera derivada de f es f2. La derivada de f2 a su vez es f1 y la derivada de f1 pues era la función que queríamos. Entonces, iterando el primer teorema fundamental de cálculo, fuimos capaces de definir la función f que queríamos,
tal que su tercera derivada fuera la función fea que nos ponían al principio. ¿Por qué la integral es de 0 a x? Porque así lo marca el teorema fundamental. El primer teorema fundamental. Bueno, en realidad lo marca con una A, que es el intervalo, pero pues lo puedes definir con 0, con el extremo del intervalo y sigue jalando. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Sí, sí, de momento vamos bien. No, todo bien. Sí, de hecho, el teorema fundamental es con... Ay, creo que ya chequé. No, tiene razón, porque es 0. Le puse 0, pero bueno, pues el coseno cumple esto para para todos los x en el menos pi medios, pi medios. Si lo ponemos como, si restringimos ese intervalo a 0, 0, pi medios, pues se sigue cumpliendo. Entonces, 0 pi medios, para que el intervalo no esté tan feo. Y sí, ahora sí ya podemos, teorema fundamental. Sí, define la función f a partir del límite inferior de integración, que sea el extremo izquierdo del intervalo donde estás definiendo tu función. Entonces, sí, tienes razón. ¿Por qué 0? Pues ahí se me fue la mano, pero modificando nada más los dominios y ya queda. Ahí está. Ok, entonces, cambiamos el dominio de menos pi medios por 0. Y me confundí mucho con las U y B, U, B y T. La razón por la que le hice eso es porque si tú, ¿cómo se llama? Si tú pones la función f tal cual ya con la definición bien, tendrás que f de x sería igual a la integral de 0 a x de f2, pero f2 es a su vez la integral de 0. Yo le puse f2 es de 0 a x de u, entonces tendría que, no se puede como que repetir la variable x así, entonces tendrás que poner algo así como que la variable b aquí, luego la variable u así, y ahora sí 1 menos coseno cuadrado de x. Esto sí se integra respecto de u, luego esto se integra respecto de b, y ya, ¿no? Sí, son todos los paréntesis. Ajá. Formalmente la función f es así, ¿no? Pero la x solo tiene que aparecer en la primera integral, más en específico en el límite de integración superior. Así que no se puede ir repitiendo en todas las integrales. Por eso es que definí más como que variables para que no se confunda que estás integrando. Aquí primero estás integrando. Ay, se me fue. Aquí es tt. Y entonces lo de acá era u. Ajá. Entonces, primero la función del centro depende de una t e integra respecto de t con límite de integración u. Luego, la integral que viene después, integras con respecto de u con límite de integración p mayúscula. Y la última integral, integra respecto de b con límite de integración x. Ajá, sí, eso es similar al 5 de la guía. Sí, ajá, entonces recuerda, cuando defines tu función por primer teorema fundamental o algo así, la x, la variable x, solo debe de aparecer en la primera integral. Y
solo ahí. Entonces, para definir estas iteraciones, pues debes de ir cambiando las variables respecto a que vas, a las que vas integrando. Entonces, por eso es que le fui cambiando las variables. ¿Sí? Sí, Vale. Ok, entonces ya salió este ejercicio, pero como les digo, no era tan difícil. Solo es iterar el primer término fundamental varias veces. Pero pues ya con eso sale lo que queríamos. Y otra vez, en ningún momento calculamos como tal la primitiva de esa función 1 sobre raíz de 1 menos coseno, que de hecho, quién sabe si existe la primitiva o no, pero aún así, sin meternos con primitivas, podemos calcular la f, podemos encontrar una f que cumple lo que quiere el ejercicio. Pues bueno, vamos a pasar a otro ejercicio. Creo que este se parece al 17. Entonces, este ejercicio dice lo siguiente. Encuentra una función continua f tal que se cumple la siguiente ecuación. La integral de 0 a x de 3 veces f de t d de t más 2 veces f de x elevado al cuadrado menos una constante c. Bueno, vamos a ponerlo así. Esto es igual a c, una constante c. ¿Quién sabe cuál es tu constante c? Solo sé que es un número real y ya. Entonces, tenemos que encontrar una función continua f que satisfaga esta igualdad. Pero pues en esta igualdad tienes integrales, tienes la f elevada al cuadrado, pues quién sabe cómo hacer. Entonces, ¿cómo lo empezarían? ¿Qué se les ocurre? Pues bueno, otra vez, pues, este bloque es de teoremas fundamentales ¿y qué? E integrales impropias. Esto no tiene pinta de tener integral impropia por ahí, así que suena a teorema fundamental. Ver que la derivada sea cero. No específicamente cero, pero pues tiene sentido derivar, ¿no? Tienes otra vez una función integral definida de esta manera y sabes que si f es continua, esta función definida así también va a ser continua y puedes calcular la derivada, entonces sí, deriven como si no hubiera un mañana. Así que primero despejamos. Despejando, tienes que la integral de 0 a x de 3 veces f de t d de t va a ser igual a menos 2 f de x al cuadrado más c. ¿Por qué no cero específicamente? Pues, ¿qué te parece si te esperas a que vayamos avanzando en el teorema y ya ves por qué? Bueno, entonces, ajá, estamos despejando eso. Ahora, si f es continua, si f es continuo, pues es integrable, entonces también es integrable. Y en particular 3f también va a ser integrable. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que como f es continua, esta cosa
3f es integrable, por lo que puedo sacar este 3 de la integral. Entonces, 3 veces la integral de 0 a x de f de t de dt es igual a menos 2 f de x al cuadrado más c. Así que puedo multiplicar por 1/3 para dejar sola la integral. Y eso te quedaría que la integral de 0 a x de f de t de dt va a ser igual a menos 2/3 de f de x al cuadrado más c tercios, ¿no? Ya bien. Sea f de x igual a, pues esta función. F de t igual a de t. Hasta ahora, noten que hasta ahora solo estamos como que trabajando con supuestos. No hemos dicho de si de verdad f es continua o no, o dónde está definida f, ¿no? Pero pues vamos a ir avanzando suponiendo que todas las cosas que queremos sí se cumplen, ¿no? Entonces, sea f de x igual a 0 de x. Esa cosa. Como f es continua en su dominio, la función f es continua en su dominio, bueno, en el mismo dominio, y la derivada de esta función f, pues va a ser f de x. Esto otra vez es primer teorema fundamental del cálculo, ¿no? Vale. Pero vamos a ponerle estrellita a esta ecuación de acá arriba. Pero por estrellita sabemos que f de x también es igual a menos 2/3 de f de x al cuadrado más c sobre 3. Entonces, de acuerdo a esa definición, la derivada de f mayúscula prima va a ser igual a... ¿Quién va a ser igual? Ah, no, aquí le puse, me faltó le puse un medio, pero es 2/3. Ahí está. ¿Quién es la derivada de f mayúscula? De acuerdo a esa ecuación de arriba. Bien, ya les ayudo. Como c sobre 3 es constante, pues la derivada de esa cosa se va a ir a 0. Entonces, ¿quién es la derivada del resto? 4/3 de... menos 4/3 de f de x. La derivada de esta cosa es menos 4/3 de f de x. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Pues no. Bueno, o sea, casi. Están aplicando regla de la cadena. La derivada de lo de arriba es menos 4/3 de f de x por la derivada de f de x. Y bueno, esto asumiendo que f es derivable en su dominio. Pero bueno, ajá. Cuando derivan una función que está compuesta por otra cosa, como en este caso un cuadrado, pues sí, es la derivada de lo de afuera por la derivada de lo de adentro. En este caso, la derivada de adentro sería f'.
Entonces, aquí ya tenemos más información de lo que debe de cumplir f. F debe ser contiene en su dominio. Para aplicar teorema fundamental, me gustaría que f esté definida en un intervalo de la forma 0, b. Y ahora también queremos que f sea derivable en ese intervalo. Entonces, ya tenemos más información de qué le queremos pedir a f para su definición. Pero bueno, de estas dos ecuaciones, de 1 y 2, tenemos que f de x tiene que ser igual a menos 4/3 de f de x por f' de x. Si f de x es distinto de 0 en su dominio, entonces vamos a poder cancelar f de x de ambos lados de esta ecuación, lo que significa que 1 va a ser igual a menos 4/3 de f' de x. Tenemos una nueva hipótesis que le queremos pedir a nuestra función f, que sea distinta de 0 en su dominio. Precisamente para cancelar. O pues, ajá. No puedes trabajar alrededor de eso, pero pues sí. Ahora queremos otra cosa para f. Y ahora pues simplemente despejamos f'. Entonces f' de x va a ser igual a menos 3/4. Vale, ya tenemos varias cosas de f. Queremos que f sea continua y derivable en un intervalo de la forma 0, b, que sea de preferencia distinta en ese intervalo para que podamos cancelar, y que la derivada de f en ese intervalo sea menos 3/4. Entonces, ya con eso tenemos suficiente información para definir una función f que nos sirva. ¿Cuándo serviría? Mira, esta última derivada debería decirles quién puede ser f o cómo tiene que ser f. Podría ser f de x igual a Menos 3/4 de x. Menos 3/4 de x. Esta cosa va a estar definida en cualquier intervalo de la forma 0, b que yo elija. Por ejemplo, en particular va a estar definida en el intervalo 0, 1. Va a ser continua, va a ser derivable en ese intervalo. Y pues sí, casi cumple todas las hipótesis. Excepto dos. Primero, esta de acá. En ese intervalo no es cierto que f de x siempre sea distinta de 0. ¿Por qué? Porque para el 0, f de 0 pues es 0, ¿no? Entonces, eso. Y otra, tenemos esta constante c que no sabemos quién es, pero la vamos a estar arrastrando. Si solo elegimos f como lo que tienes acá arriba, como lo que me comentaste, menos 3/4 de x, vamos a llegar a que, y sustituimos esa función en esta ecuación, vamos a llegar a que algo así como que 0 igual a c. Entonces, cuando c es igual a 0, pues sí, jala. Pero cuando c no es 0, pues no se va, esta ecuación no se va a cumplir. Entonces, no, todavía no, tenemos que agregarle un poquito más esa función f que definimos, a esta función menos 3/4 de x. Así que vamos a definirla de la siguiente forma. Definimos la función f que vaya del 0, 1, para que podamos aplicar el teorema fundamental y todo eso, a r como f de x igual a menos 3/4 de x más, vamos a ponerle d, con d distinto de 0. Y ahorita vamos a trabajar con d para
pues ver cómo la podemos definir de manera que pues sí cumpla todas las demás hipótesis que le habíamos pedido. Sobre todo esta de que f de x sea distinta de 0. Pero bueno, definimos a f de esa manera. Entonces, notemos que f es continua y derivable. Continua, derivable e integrable. E integrable en el intervalo 0,1. Entonces, ¿qué pasa si yo sustituyo f en la ecuación? Tendríamos que la integral de 0 a x de f de t de dt. Ah, no, era 3 veces f de t de dt. Menos o más. No, más 2 veces f de x al cuadrado. Tiene que ser igual a c. Bueno, voy a sustituir la f en esta ecuación. Entonces tenemos que la integral de 0 a x de 3 veces esto de acá va a ser igual a menos 9 cuartos de x, no de t, perdón, porque es f igual a t, menos 9 cuartos de t más 3 por d, y esto derivando, bueno, integrando respecto de t, más 2 veces f ahora sí igual a x, que es menos 3 cuartos de x más d al cuadrado. Queremos que esto sea igual a c. Y pues otra vez esta cosa de aquí, como lo que está dentro de la integral pues es integrable, podemos abrir este integral y todo lo que queramos, ¿no? Entonces, tenemos que menos 9 cuartos de la integral de 0 a x de t de dt más 3 por d por la integral de 0 a x de ¿quién? De 1 de dt. Esto tiene que ser, ¿cómo se llama? Si a esto le sumas 2 veces el cuadrado de esto de aquí, que sería 9/16 de x cuadrada más el doble del primero por el segundo, que sería menos 3 medios de xd más d al cuadrado. Queremos que todo esto sea igual a c. Bueno, aquí resolvemos la integral de 0 a x de la función t, pues va a ser simplemente la función t al cuadrado sobre 2 evaluada en x, ¿no? Que sería x cuadrado sobre 2 más 3 veces de 0 de integral de 0 a x de la función constante 1, pues eso es simplemente x. Entonces tenemos esto de acá. Esto entre corchetes ya es la integral. Y a eso le vamos a sumar esto de acá, 2 por 9/16, que es 9 octavos de x cuadrada. 2 por menos 3 medios, menos 3xd, más 2 veces t al cuadrado. Esto queremos que sea igual a c. Y ahora tenemos menos 9 cuartos por 1 medio, es 9 octavos, menos 9 octavos. Más 9 octavos de x cuadrado. Estos dos se van a anular. Luego tenemos de este lado más 3dx y menos 3d de x. Estos dos se van a anular. Y entonces simplemente nos quedaría que 2 veces d al cuadrado tiene que ser igual a c. ¿Sí?
Entonces ya aquí más o menos tenemos una propuesta de quién tiene que ser nuestra constante D para que todo jale, ¿no? Si despejamos, tendríamos que D tiene que ser igual a C medios raíz, ya sea la raíz así sola o con menos, ¿no? Pero pues la raíz solo va a estar bien definida si C es positivo. ¿Qué pasa si C es negativo? Pues ahí no se puede decir mucho, pero sí podemos decir algo del signo de C. Pero si evaluamos la ecuación original en x igual a 0, ¿qué pasa? Tendríamos que la integral de 0 a 0 de f de 3 veces f de t de dt más 2 veces f evaluado en 0 al cuadrado tiene que ser igual a 0. Pero la integral de 0 a 0 pues es simplemente 0, ¿no? Entonces esto se anula. Entonces tienes que c tiene que ser igual a f de 0, 2 veces f de 0 al cuadrado. Como esta cosa es un cuadrado, pues no importa quién sea, tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, si C es, si es estrictamente mayor a 0, definimos D como la raíz de C medios. Y ya con esa función, con esta constante D, pues ya se queda bien definida nuestra función f. Entonces, tendríamos que f de x es igual a menos 3/4 de x más raíz de c sobre 2. Y esa ya sería nuestra respuesta. Pero, si c es igual a 0, simplemente definimos la función f como habíamos dicho al principio, ¿no? F de x igual a menos 3/4 de x. Bueno, acá arriba le puse más, pero conviene hacerlo con menos, para que así, si le pongo al menos, entonces se cumple que f de x iba a ser distinto de 0 para cada x en el intervalo 0,1. Eso lo voy a explicar ahorita más adelante porque sí se cumple, pero bueno. Entonces, dado todo lo que hemos hecho, pues estas serían nuestras respuestas. Si la función constante es mayor a 0, entonces definimos a f de esta manera. Y si c es igual a 0, definimos a f de esta manera. Entonces voy a recapitular rápido. Tenemos que encontrar una función f continua que satisfaga esta ecuación. Así que, ¿qué hacemos? Pues vamos a ir suponiendo cosas de f que nos convengan. F es continua, derivable sobre un intervalo 0, b, y que f sea distinta de 0 en todo este intervalo. Si hacemos todo eso, pues se va a cumplir que, bueno, podemos llegar a esta ecuación de acá, que la derivada de f es igual a la constante menos 3/4. Y pues ya conocemos cómo son las primitivas de esa función y constante de menos 3/4. Son de esta forma. F de x igual a menos 3/4 de x más una constante d. Y entonces nada más veo que voy sustituyendo esta f para no solo ver que pues sí, parece que sí va a satisfacer la igualdad de principio, sino que de esa manera voy a poder encontrar el valor aproximado de la constante d. Entonces, pues ya nada más ya nada más resta ver cómo tiene que ser d para que las cosas jalen, pero pues sí. Si resulta que la constante c que tenemos es estrictamente positiva, pues entonces la función f definida de esta manera, en rojito, pues sí nos va a satisfacer la ecuación y todos los pasos que hemos hecho hasta el momento. Y si c es igual a 0,
la función f pues sigue satisfaciendo la ecuación, solo que ya no satisface este paso de aquí, pero este paso de acá, ¿no? De poder cancelar la f de ambos lados, pero pues como tal no queríamos que se satisfaciera eso, solo necesitamos que se cumpliera la ecuación del principio, ¿no? Entonces, si c es igual a 0, esta función f sigue jalando. Entonces, más o menos esa es la idea de este ejercicio. Deriven su ecuación original, vayan pidiéndole cosas a f para que puedan hacer su desarrollo, y ya al final encuentren una primitiva y encuentren el valor de la constante de esa primitiva para ya definir su función correctamente. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? No. No. Claro. Bueno, de todas maneras al rato lo subo y lo leen con calma por si ahorita se les fue algo. Pero pues, sí, ustedes tomen su ecuación original y derívenla. Y ahí vayan haciéndole cosas para ver cómo tiene que ser f. Y en general con los otros ejercicios de la guía, pues es una buena idea que deriven las funciones que tienen por ahí. Por ejemplo, en el 16 o a estos antes de 9, pues sí, como que vayan derivando cosillas para ver pues, cómo tienen que ser las funciones o qué tienen que cumplir. Y ya con eso deberían de irle saliendo los ejercicios. Después también podemos ver ejercicios similares. No lo sé si tengamos tiempo. No sé si el jueves en la clase, pero definitivamente en la asesoría sí. Entonces, pues, ya el jueves seguiríamos con las dudas.